Buenos días, bienvenidos a este curso de contratación y medios de las administraciones públicas que hemos preparado en su segunda edición de 2019, mi colega Carmen Camblor de Chanove y yo mismo. Mi nombre es Marcos Baquer Caballería. El curso que ahora están pudiendo ver está formado por un conjunto de materiales con los que hemos pretendido ayudar, contribuir a un aprendizaje activo por parte de aquellos que estén interesados en esta materia. Para ello, hemos combinado un conjunto de materiales diversos que incluyen, en primer lugar, esquemas docentes en los cuales quien siga este curso podrá encontrar una aproximación a las principales instituciones, conceptos e ideas que creemos esenciales para el conocimiento de la contratación y los medios de las administraciones públicas, en lugar de una lección al uso, es decir, en lugar de un texto literario que vaya guiando al estudiante. Hemos creído que era más interesante poner a su disposición una caja de herramientas, un conjunto de esquemas donde se encuentren, como digo, las ideas centrales. Como complemento a estos esquemas, acompañamos también unos casos prácticos para que el estudiante o la estudiante puedan entrenarse, ejercitarse de manera práctica en el conocimiento de la materia. En tercer lugar, forman también parte del curso unos test de autoevaluación en los cuales, mediante preguntas multirrespuesta, los estudiantes pueden ir contrastando su conocimiento y comprobando de manera automatizada e inmediata si aciertan o yerran en la contestación que dan a esas preguntas. En cuarto lugar, acompañamos también una breve bibliografía de referencia donde seguro que no están todas las referencias que son, pero sí son todas aquellas que hemos incluido. Son referencias fundamentales, esenciales, que pueden ayudar a aquellos estudiantes que quieran profundizar más en la materia. Y por último, hemos incluido también hipervínculos de páginas web donde se encuentran recursos accesibles en abierto que permiten acceder a nuestros estudiantes a la legislación, a la jurisprudencia y a algunas referencias de la doctrina científica que, como digo, se encuentran accesibles en abierto. El curso que proponemos se compone de un total de 10 lecciones estructuradas en 3 grandes bloques. El primer bloque se refiere a la contratación del sector público, el segundo a los medios personales del sector público y en particular de las administraciones públicas, es decir, los empleados públicos, y el tercero a los medios materiales, es decir, los bienes públicos. Estos 3 grandes bloques se reúnen, como digo aquí, en un solo curso porque creemos que merecen un tratamiento común, reúnen ciertos rasgos, ciertas características comunes, reseñables y que aconsejan metodológicamente su agrupación. En efecto, cuando hablamos de contratos, de personal y de bienes de las administraciones públicas, estamos hablando en definitiva de la gestión de medios, de la gestión de recursos en el sector público. Tanto los medios o recursos ajenos de que necesita proveerse la administración pública cuando requiere obras, servicios o suministros y no tiene medios propios para proveerse de ellos, entonces tiene que contratarlos, como también los medios propios, sean medios o recursos personales o humanos, o sean medios o recursos materiales, como es el caso de los bienes públicos. Esta gestión de medios o recursos es sin duda relevante para el servicio objetivo a los intereses generales y, por tanto, es relevante jurídicamente, como acreditan el hecho de que el derecho de la Unión Europea se haya ocupado profusamente de la contratación del sector público y que la Constitución española lo haga también de la función pública o de los bienes públicos. Otro rasgo característico de estas materias es su necesaria flexibilidad para poder adaptarse a la diversidad de organizaciones y de funciones que cumple el sector público. Por eso, sea en materia de contratos, de empleados o de bienes, encontramos en su régimen jurídico una dualidad esencial, en el caso de contratos, entre contratos administrativos y contratos privados
de la Administración o de otros poderes adjudicadores, en materia de empleo entre funcionarios públicos y personal laboral, en materia de bienes entre bienes demaniales y bienes patrimoniales. Tres, como digo, dualidades paralelas que acreditan que no siempre el derecho administrativo requiere revestirse de un régimen exorbitante, con exorbitancias en más y en menos respecto del derecho privado o común, sino que a veces puede descansar parcialmente en ese derecho privado o común. De ahí que haya, como digo, contratos privados o empleados laborales o bienes patrimoniales regidos en parte por las mismas reglas que se rigen esos recursos en el derecho privado y sujetos, además, parcialmente al control de los jueces de lo civil. Un último elemento que yo destacaría común a todas estas materias es el hecho de que se trata en todas ellas de la adjudicación de recursos públicos y escasos. Y eso hace que los procedimientos administrativos utilizados en estas ramas del derecho administrativo sean siempre procedimientos que podemos llamar selectivos o de concurrencia competitiva. Ya se trate de las licitaciones contractuales, de las oposiciones, concursos-oposiciones o concursos de méritos en el empleo público o de los concursos y subastas para la cesión o para la enajenación de los bienes públicos. Siempre, como digo, procedimientos de carácter selectivo o de concurrencia competitiva. Pues bien, el primer bloque, la primera materia reunida en esta asignatura es, como decía, la de los contratos del sector público. Esta es una materia que importa no solo jurídicamente, sino también en términos económicos. La contratación del sector público importó en España más de 110.000 millones de euros en 2015 y en la Unión Europea más de 2.000 millones de euros en el mismo año. Es decir, el gasto público en obras, en suministros y en servicios en ese año representó en España un 10% del PIB y en la Unión Europea más del 13% del PIB. Así que no nos puede extrañar que la contratación del sector público sea un régimen jurídico de referencia tanto para mejorar el Estado, en términos de incrementar la eficiencia del Estado, favorecer la lucha contra la corrupción, como también la mejora del mercado interior, promoviendo la competencia empresarial. Por eso, como ya decía más atrás, se observa una progresiva incidencia del derecho de la Unión Europea en materia de contratación del sector público para promover el mercado interior en la Unión Europea. Y por eso ese derecho se inspira en principios tales como el de la publicidad y el de la concurrencia competitiva. Por lo demás, esta segunda edición del curso de contratación y medios de las administraciones públicas está adaptada ya a la ley actualmente vigente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se han traspuesto al ordenamiento jurídico español las directivas 23 y 24/2014 de la Unión Europea. Esta ley incorpora algunas novedades reseñables, como es, en primer lugar, la asunción de que del carácter instrumental de la contratación para las políticas públicas. La contratación del sector público no es un fin en sí mismo y, por tanto, el régimen jurídico que la regula no puede ser autorreferencial y buscar solo la mejor oferta económica, sino que tiene que abrirse y advertir su carácter instrumental para las políticas públicas y, en particular, para la consecución de objetivos sociales, medioambientales o de innovación. Por eso, la contratación del sector público promovida en el marco de la nueva ley quiere ser una contratación pública social y ambientalmente responsable. En segundo lugar, importa destacar también que en el marco de esta nueva ley se ha suprimido la gestión indirecta de los servicios públicos como un tipo contractual. No es que ya no quepa, obviamente, contratar la gestión indirecta de servicios públicos, sino que esos contratos ahora tienen que reenviarse a los tipos contractuales
bien sea de la concesión de servicios o bien sea el contrato de servicios, según se produzca o no la traslación del riesgo operacional al contratista. El segundo bloque de contenidos de esta asignatura es el de los medios personales, es decir, el empleo público. También el empleo público es relevante no solo en términos jurídicos, sino también en términos económicos. En 2019 hay en España más de 3 millones de empleados públicos, que representan un 16% de la población ocupada en nuestro país. Un porcentaje algo inferior al de la media de los países de la OCDE, donde el empleo en las administraciones públicas constituye alrededor del 18% del empleo total. Y si nos fijamos en el caso de la Unión Europea, veremos, como se observa en la tabla de la derecha, que España se encuentra también en la parte baja de los países, por tanto, que menos empleo público en proporción ocupan. España es el quinto país por la derecha en esa tabla. El porcentaje de empleo público es, como antes decía, de un 16% de la población ocupada, superior ciertamente a algunos países como Alemania o Portugal, pero también inferior a otros muchos, a muchos más dentro de la Unión Europea, como es el caso de Grecia, de Francia, de Irlanda o de los países escandinavos o del propio Reino Unido, por ejemplo. No extraña, por tanto, no debería extrañar que también la Constitución se haya ocupado del empleo público garantizando la función pública y la sujeción del acceso a la función pública a los criterios de mérito y capacidad, como en efecto hace el artículo 103.3 de la Constitución española. En desarrollo de este precepto constitucional, la ley básica y central en materia de empleo público es en España hoy el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido se aprobó en 2015, que desdobla la dualidad básica de tipos de empleados públicos, funcionarios y laborales en 4 clases de empleados: los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, los laborales y los eventuales. De todos ellos se ocupa, como digo, el EBEP y se ocupa también el curso que aquí les ofrecemos. Respecto de ellos, son varias las reflexiones que pueden hacerse, pero aquí, muy esquemáticamente, me atrevería a destacar el hecho de que el EBEP introdujo en materia de empleo público algunas novedades ciertamente interesantes y que, sin embargo, su desarrollo y su efectividad han sido parciales y fragmentarios, por debajo de sus potencialidades, en parte porque esta materia, la del empleo público, es una materia con una potencial conflictividad que lastra a veces las reformas y la innovación. Me refiero, por ejemplo, al tratamiento que hace la ley del personal directivo profesional, llamado a formar cuadros directivos en el sector público, aspecto este que, como digo, se ha desarrollado poco, o a la evaluación del desempeño como medida de incentivo, de fomento de buenas prácticas en el empleo público, que, como digo, también está infrautilizado o subdesarrollado respecto de las potencialidades que el marco legal le ofrece. La tercera y última materia que integra este curso es la de los medios materiales, a la que se dedican las 3 últimas lecciones de la asignatura. De nuevo, algunos datos para ilustrar la importancia que tiene, ya no solo en términos jurídicos, sino también en términos económicos, la gestión de los bienes públicos. Si hablamos de la riqueza inmobiliaria, de los bienes inmuebles, observamos que en España aproximadamente el 20% de los bienes inmuebles urbanos, entendiendo por urbanos en sentido amplio tanto el suelo urbano como el urbanizable sectorizado, están en manos de las administraciones públicas. Y algo similar ocurre con el suelo rústico, con la riqueza inmobiliaria rural. Más del 20% está en manos de los entes públicos. Así que, una vez más,
esta es una materia que importa y por eso tiene también relevancia constitucional. La Constitución española, en el artículo 132, se ocupó de garantizar el carácter demanial, el carácter de dominio público de ciertos bienes naturales, como son, por ejemplo, la zona marítimo-terrestre o las playas. En desarrollo de esta garantía constitucional se ha dictado en España todo un cuerpo de legislación en materia de bienes públicos, presidido o centrado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, pero al que acompañan también algunas leyes sectoriales a considerar, como por ejemplo la Ley de Costas o la Ley de Aguas. Este marco legal desdobla la dualidad de bienes públicos, bienes demaniales y bienes patrimoniales, en 4 regímenes jurídicos distintos: el dominio público o demanio de la Administración, los bienes comunales, el dominio privado o patrimonio de la Administración y, por último, el patrimonio nacional. De ellos tiene especial interés dogmático el dominio público porque la doctrina viene discutiendo tradicionalmente la naturaleza de este régimen jurídico. La ley resuelve este problema tratando al dominio público como a los otros tipos de bienes públicos siempre como una forma de dominio o de propiedad. Ahora bien, ¿la Administración es realmente dueña de las playas o de los ríos? La respuesta no es tan sencilla. También podría considerarse que lo que tiene la Administración sobre ciertos bienes del demanio natural no es tanto un título de dominio como un poder fiduciario, un poder de administración de esos bienes que en realidad son res comunes omnium, son cosas que, perteneciendo a todos, a nadie pertenecen en particular. De hecho, en las últimas décadas, debates y doctrinas como las del procomún o los commons están alimentando de nuevo esta discusión y, en todo caso, animan a considerar el régimen de los bienes públicos de manera más transparente y más participativa, promoviendo la participación de los ciudadanos en su gestión. Una gestión que, sin duda, debe procurar e incrementar la eficiencia de las administraciones públicas, obteniendo el mayor rédito posible de la explotación de estos bienes, pero nunca debe olvidar la función coadyuvante que tiene la gestión patrimonial para las políticas públicas en activo, como por ejemplo la política de vivienda, como advierte, de hecho, expresamente el artículo 8.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Nada más en este pequeño vídeo introductorio. Esperamos que los materiales y los contenidos que les hemos preparado sean interesantes para ustedes y, en todo caso, que les faciliten un aprendizaje al igual que nosotros hemos aprendido preparándolos. Muchas gracias.